Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿es la receta de la moderación salarial el siguiente eslogan del Gobierno para que de nuevo los trabajadores y trabajadoras tengan que soportar el grueso de las consecuencias de la crisis económica? Perdone, señora Fernández de Ávila. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias. Señoría, con sus llamadas a la moderación salarial, el Gobierno no lanza eslóganes. El Gobierno trabaja con rigor y trabaja desde el diálogo. Así es como hemos alcanzado el reciente acuerdo social y económico con los interlocutores sociales. Y así estamos promoviendo reformas y medidas para salir de la crisis y para poder crear empleo cuanto antes. Usted, señoría, lo sabe, porque conoce perfectamente bien todas estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Fernández de Ávila. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por la información. Pero después de que el Gobierno ha definido como reformas lo que son claramente recortes sociales, como en el caso de la reforma laboral o la reforma de las pensiones, miedo nos da estos eslóganes, como nosotros le llamamos, de la moderación salarial, porque junto a otros, como la vinculación de las subidas salariales a la productividad, nos indican que el Gobierno nos está preparando para un nuevo recorte. Decir que los salarios en España no pueden subir más que en Alemania, cuando existe una diferencia en el salario medio de aproximadamente un 40%, igual que ocurre con el Reino Unido, es tanto como decirle a los trabajadores y trabajadoras del Estado español que la pobreza salarial es el precio a pagar por el privilegio de formar parte de la Unión Europea. Sin olvidar, señor ministro, que la diferencia de la media salarial con la Unión Europea es casi del 20%, mientras que, en cambio, el nivel de vida en la zona euro es el mismo. Y estamos hablando, señor ministro, de datos de 2008, porque ayer mismo un periódico del País Vasco hacía referencia a un estudio del grupo Michael Page que cifra la diferencia salarial en 2011 en la media europea en el 60%. Miedo nos da, señor ministro, la vinculación que ustedes hacen entre moderación salarial y reforma de la negociación colectiva. Miedo nos da, señor ministro, porque esta unión, de hecho inseparable, nos deja claro que la moderación salarial está destinada a aquellas personas de menor salario y que el Gobierno, una vez más, no va a actuar ni desde el punto de vista fiscal con las rentas más altas. Una vez más, va a preservar los intereses de los que más ganan. Y con esta supeditación, señor ministro, que el Gobierno demuestra con la dictadura del mercado, nos preguntamos ¿cuántos recortes más nos esperan? ¿Cuántos sacrificios más le van a imponer este Gobierno a la mayoría social para salvar y evitar quebrantos al sector financiero causado de la crisis? Y no olvide, señor ministro, un dato más escalofriante, que del 19,5% del índice de pobreza del Estado español, el 12,2% corresponde a personas que perciben un salario, un dato que demuestra la pobreza salarial. Gracias, señora Fernández de Ávila. Acabado su tiempo. Señor ministro. Mire, en salarios, señoría, a este Gobierno no es precisamente el más adecuado para que sea criticado. Este Gobierno subió en 4 años el salario mínimo en el 33%, no un poco, en el 33%. Pero, señoría, la moderación salarial es un factor clave para mantener nuestra competitividad. Y por esa razón la patronal y los sindicatos han alcanzado ya en febrero del 2010 un acuerdo, que es un acuerdo de moderación salarial, y que es un acuerdo que continúa una política de moderación salarial que ya empezó en este país en el año 2002, con un acuerdo sobre negociación colectiva firmado entonces entre los principales sindicatos y la organización empresarial. Y también, por supuesto, es muy importante moderar los márgenes empresariales para que los excedentes de la productividad se destinen a más inversión y a más empleo. Señoría, pedir moderación salarial no implica que se rebaje el poder adquisitivo de los salarios, sino que no agoten el crecimiento de la productividad, y más en unos momentos de crisis, donde necesitamos reabsorber el desempleo. Por eso decimos que este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo compartido por todos, por trabajadores, por empresarios, por trabajadores autónomos, por pensionistas también, por todos aquellos que componen nuestra sociedad. Y esta es la apuesta que ha hecho el Gobierno. Por eso le pido, sobre todo, le pido a la izquierda objetividad y ponderación. Le pido que entienda que lo progresista debe ser primero realista y que para crecer y crear empleo hay que ser competitivos. Y eso se logra moderando costes y repartiendo mucho mejor las mejoras de la productividad. Muchas gracias, señor ministro.
Pregunta del diputado señor